Estamos muy felices. También queremos mandar un saludo a nuestra pastora Paula Morana, que está tomándose unos días de descanso. ¿Es bueno descansar? ¿Cuántos se tomaron vacaciones? A ver, levántame tu mano. Es bueno descansar, ¿no es cierto? Gloria a Dios. Muy bien, me gustaría que me acompañes al Evangelio Mateo, capítulo 9, versículo 9. Evangelio de San Mateo, capítulo 9, versículo 9. Algo que tiene extraordinario los evangelios es que podemos ver cómo Jesús ministraba a diferentes personas, diferentes extractos sociales. Se sentaba con todo tipo de personas. Algo que me maravilla de mi Señor, que Él no se mareaba con las multitudes. Él tenía un tiempo muy especial con cada persona. Y no le importaba su condición. Él se sentaba en mesa de pecadores, conversaba con una prostituta. Ese es nuestro Dios. Dice la palabra del Señor, pasando Jesús de allí, vino un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Y se levantó y le siguió, y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que había en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto los fariseos, dijeron los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús le dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Señor, te damos gracias por tu palabra. Y Señor, permítanos hoy que tu palabra sea como un bálsamo que ministra nuestra vida en todo nuestro ser. Gracias, Señor. Gracias por la presencia de tu Espíritu Santo. Yo pido que suplas toda necesidad del corazón y que tu palabra pueda llegar hoy a cada uno de nosotros. Te lo pido en el precioso nombre de Jesús. Amén y amén. Desde el principio de los evangelios vemos a Mateo, ha mostrado a Cristo que ha venido a anunciar el evangelio justamente a los pecadores. Ya lo tenemos a través de la vida de Juan el Bautista, que decía, el reino de Dios ha llegado a la tierra, arrepentíos. Y cuando me puse a ver un poco la genealogía de Mateo, que explica la descendencia de Jesús, vemos en Mateo 1.3 a Tamar, Mateo 1.5 a Rahab, a Ruth, a Mateo 1.6 la mujer de Urias, que eran personas que no tenían un buen prontuario, ¿sí? Que eran personas que eran pecadoras. Y el Evangelio, según San Mateo y Lucas, nos dice que después de la sanidad de un paralítico, donde Jesús intervino, también vemos la intervención de Jesús sanando un endemoniado gadareno. Vemos que Jesús ministraba todo tipo de necesidad, tanto espiritual como de sanidad del cuerpo. Pero vamos a ver en esta historia a un personaje llamado Mateo o Leví, como lo nombran otros evangelistas, como Lucas. Y quiero decirte algo, una persona que era aborrecida por la sociedad, alguien que tenía una marca bastante fuerte cada vez que lo veían. Dice Marcos capítulo 2, versículo 3 al 14. Después Jesús volvió a la orilla del lago y toda la gente se le acercaba y les enseñaba. De paso vio a Leví, hijo de Alfeo, que estaba sentado donde se cobraban los impuestos y le dijo, sígueme. Y Leví se levantó y le siguió. Pero veamos un poco la vida de este hombre. ¿Qué significaba ser un publicano? ¿Qué significaba ser un cobrador de impuestos en la época de Jesús? Donde vemos que hay un imperio, Roma en ese momento, era una potencia mundial. Y justamente el pueblo de Israel era oprimido, ¿no es cierto? Y justamente los romanos, para involucrar su metodología política, algo que hacían era introducirse en las aldeas y justamente para cobrar impuestos, mi querido hermano, no ponían un romano sentado en una mesa. Porque el romano justamente conocía las costumbres del imperio, pero desconocía las costumbres judías. Y por eso, así como muchas veces cuando vos te compras un taxi, compras una licencia, había una licencia que el imperio romano otorgaba a personas que
se atrevían a correr, como digamos, esa milla extra por querer sacar ventaja y compraban esa licencia para sentarse justamente y cobrar. Imagínate cómo Mateo era visto y todos los cobradores de impuestos que eran judíos, cómo eran vistos por el mismo pueblo. Dice que eran personas que eran aborrecidas. Cuando el pueblo judío tenía que pagarles a estas personas, viendo que tenían la misma parentela, dice que muchos decían palabras injuriantes, palabras descalificadoras hacia ellos, los escupían. Si vos ves en otras versiones de la Biblia, los llegaron a tratar como escorias. La escoria es algo que sobresale de la basura de los residuos y está en el piso. Así eran considerados Mateo, esta persona que vemos. Tremendo el concepto que se tenía. Y según los estudiosos, cuando el Señor le dice en los evangelios que se llamaba Leví, se entiende que venía quizás de una línea de descendencia de la tribu de los levitas. Y todos sabemos como iglesia quiénes eran los levitas. Eran personas que habían sido separadas y consagradas para el servicio de Dios. Quiere decir que el mismo pueblo judío consideraba a esta persona como una escoria porque decían dentro de sí cómo esta persona que debe resguardar las leyes judías, nuestras leyes, está en contra de nosotros y está haciendo una usura. Roma en ese momento imponía un impuesto justamente a estos cobradores. Y estos cobradores tenían que llevar cierta cantidad de dinero y lo extra quedaba para ellos. ¿No te hace algo una coincidencia lo que muchas veces vivimos hoy en la corrupción política? Pero no me quiero meter en ese lugar, sino te quiero compartir lo que el Señor me compartió a través de esta historia. Pero es algo significativo que veamos. Y por eso dice que estos hombres eran enriquecidos a costas del pueblo judío. Y tenían grandes casas, tenían grandes lujos. Dice que ellos comían con puertas abiertas. Los historiadores relatan que estos hombres se sentaban en Medio Oriente, mi hermano, no hay mesas como las que comemos normalmente nosotros. No son mesas altas, son mesas bajitas. Y dice que estos hombres se recostaban así, con el codo hacia la izquierda, con un espíritu así de grandeza, de orgullo, de lo que hacían. Más aborrecidos eran. Y vemos al Señor Jesús con ese amor que un día nos llamó a nosotros. El amor de Jesús nos envuelve. El amor de Jesús, como en esta historia vamos a ver, Jesús dice que le miró con ojos de eternidad. Y ¿sabes qué? Nosotros fuimos mirados con esa misma mirada. Y algo que me llama poderosamente la atención de Mateo, que estos cobradores eran puestos en lugares específicos, a la puerta de las entradas de toda ciudad o de toda aldea importante, para que ellos puedan ver. Déjame decirte algo más con referente a estos cobradores. En esta época había 3 impuestos legales. El primer impuesto legal era el impuesto de la tierra. Este exigía la 10ª parte de los cereales y el 5º de las frutas y del vino que se daba en dinero o en especias. Fíjate qué particular. El segundo impuesto legal era un impuesto a la renta, a la cual equivalía al 1% de todos los ingresos. Ahora escucha esto. El tercer impuesto legal era para todo hombre de 14 años hasta 65 años debía pagar un impuesto. ¿Me estás escuchando? Era sometedor este imperio romano, ¿no es cierto? Y toda mujer a partir de los 12 años hasta los 65 años debía pagar. Aparte de estos impuestos, había muchos otros impuestos. Exigían pagos por mercaderías, en las carreteras, por animales, etc. Y por eso se cree que Mateo está centrado justamente en el imperio que estuvo a cargo de Herodes. Y por eso quizás para muchos podemos llegar a pensar que Mateo era un jefe de aduana, nada se le escapaba. Y algo que me llama poderosamente la atención, que en Capernaum era un lugar portuario. O sea que muchas veces vemos en las historias de nuestro Señor Jesús, a través de los 4 evangelistas, que Él iba con sus discípulos en las barcas. Por eso yo creo firmemente, esto es una hipótesis mía, creo que muchas veces el Señor Jesús vio a Mateo, ya tenía noción de quién era este cobrador de impuestos. Y sabes, cuando yo leía esto, mi corazón se estremecía
porque el Señor me hacía entender algo. El Señor, querida iglesia, se toma sus tiempos con cada uno de nosotros. Y cuando llega el momento de encontrarse cara a cara con Dios a través del Espíritu Santo que trae convicción de pecado, viene y nos habla. ¿Cuántos creen esto? Hay un día, hay una hora que vos fuiste llamado. Yo no sé cuál fue tu día. Mi día fue el 20 de marzo de 1987. El Señor marcó mi corazón para toda la vida. Esa fue mi fecha donde el Señor marcó mi corazón. Hace ya muchísimos años. Y no me arrepiento de haber tomado la decisión de seguir a Jesús. Y seguramente vos tampoco te arrepentís. Amén o no amén. ¿Cuántos están contentos por la decisión? Pero ¿cuántos están más contentos por esto? Jesús te estaba observando, pero quizás no era el momento de hablarte. Jesús esperó un determinado momento para mirarte a la cara y como yo le puse este título, este mensaje, decirte, sígueme. ¿Estás dispuesto a seguir a Jesús? ¿Estás dispuesto realmente a seguirle? Dice el texto, Leví se levantó y dejándolo todo, lo siguió. La palabra, hermano querido, en 1 Corintios 1, versículo 22 al 24, dice, los judíos piden señales y los griegos van tras la sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado para que por los judíos es ciertamente tropesadero, pero a los no judíos es una locura. Pero para los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Qué hermosa palabra. Y por eso creo firmemente que esta historia en Mateo y su llamado nos quieren enseñar algunas cositas. Déjame compartir solamente 3. Lo primero es que el Señor nos enseña que Dios tiene misericordia de grandes pecadores. Y déjame decirte que en esa lista estábamos todos nosotros. Si revisamos a las personas que Dios usó para llevar a cabo sus planes a través de la historia bíblica, nos encontramos con personas muy malvadas. Vemos al rey David, que era un pastor de ovejas, pero cuando en su reinado, ¿qué pasó? Adulteró y asesinó. Vemos a un Saulo de Tarso que perseguía a los cristianos y los mataba con vehemencia, hasta que es convertido en la persona que hoy todos conocemos en el Nuevo Testamento llamado Pablo, un hombre ungido bajo el poder del Espíritu Santo. Pablo en su primera epístola a Timoteo expresa este mismo sentir. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, escucha, perseguidor, injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por eso fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habían de creer en Él para vida. Esto está en 1 Timoteo, capítulo 1, versículo 12 al 16. Qué hermosa palabra. Dice que Jesús, al decirle sígueme a Mateo, Mateo toma una determinación y hace un banquete en su casa y déjeme decirle a quién invitó, a todo el sindicato de cobradores. Ahí estaban todos los publicanos, dice la palabra. Y también estaban los fariseos, ¿sí?, que contradecían a Jesús. Por eso algo que tenemos que observar en la Biblia, cómo Jesús se refiere a estas personas. Personas que tenían una apariencia de piedad, pero eran todo lo contrario. Eran religiosos, eran vehementes. Sí, le buscaban siempre ahí ver dónde se equivocaba el Señor, pero el Señor nunca cometió errores. Dice la palabra de Dios, al oír esto Jesús le dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, porque los fariseos decían, ¿cómo tu maestro se sienta con pecadores? ¿Cómo esta persona se puede que predica el reino de Dios se sienta a comer con estos pecadores semejantes? Y la Biblia dice, justamente en Mateo, capítulo 9, lo que estamos leyendo, al oír esto Jesús le dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia. Quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar justos, sino a pecadores al arrepentimiento. ¿Cuántos creen esto? Hay un poder de cambio y hay una llave
que muchas veces nos cuesta ver, y es el arrepentimiento. ¿Sabés lo que es el arrepentimiento? Es cambiar de rumbo, es cambiar de camino. Conocemos la gracia del Señor a través de Jesús, y por medio de la presencia del Espíritu Santo ese efecto es transformador. Hablamos de una gracia que justamente es perdonadora. Toda persona necesita ser perdonada por Jesús. Pero déjame decirte, existe una gracia, que es la gracia que nos transforma. Que el Señor está muy interesado en que la podamos conocer día a día en la intimidad. ¿Cuántos creen esto? Santiago 1:27 dice, la religión pura y sin mácula delante de Dios, el Padre, es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones, y guárdense sin mancha del mundo. ¿Qué quería decir esta palabra? ¿Qué nos quería enseñar el apóstol? Dos cosas resaltan lo que dice el apóstol. La compasión hacia las necesidades, eso significa la misericordia, pero el guardado en la santidad de Dios. Ahora, los fariseos creían en lo segundo, pero no practicaban lo primero. ¿Te diste cuenta de algo que nos dice el Señor en su palabra? ¿Cuál fue la gran comisión que nos dejó como iglesia? Por tanto, ¿cómo? ¿Me ayudas? Por tanto, ¿y qué más? Vamos a repetirlo. Por tanto, id y haced discípulos. Ahora, yo quiero decirte algo que me llamó la atención. Antes de ir y hacer discípulos, estuvo el venid en pos de mí. ¿Te diste cuenta? Antes de la misión, el Señor primero te llama a una intimidad personal con Él. Porque es en esa intimidad, mi amado, donde tu vida y mi vida son procesadas, donde mi vida es transformada. Esa gracia transformadora quiere revelarse a través de la presencia del Espíritu Santo. Y cuanto más intimamos con el amado, cuanto más el Espíritu Santo nos encerramos en esa recámara secreta, en tu cuarto, en el lugar que vos escoges, el Señor comienza a hablarnos. El Señor comienza a mostrarnos. Él comienza una obra transformadora y regenerativa a través de la presencia del Espíritu Santo, matando esa vieja naturaleza pecaminosa. Y para que, hermano, las personas que no conocen a Jesús puedan ver a un Cristo glorificado a través de nosotros. ¿Cuántos creen eso? Como decía Juan el Bautista, nuestra vida tiene que menguar para que la de Él crezca en cada uno de nosotros. ¿Cuántos le dan un fuerte aplauso a Jesús en esta mañana? Ahora, no todos le siguieron a Jesús. Jesús a muchas personas le dijo, sígueme. En Mateo 19, 21, 22, dice, si quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Luego ven y sígueme. ¿A quién se refería? ¿Cuándo se acuerdan de la historia de ese joven que tenía mucha riqueza y que se acercó al Señor donde estaba y le dijo, Señor, ¿qué debo hacer para dar la vida eterna? Y Jesús le dijo, ya sabes, honra a tu padre y tu madre, no hurtes, ¿sí? Bendice a los pobres. ¿Pero qué pasó? Dice que él se entristeció. Dice la palabra, cuando el joven oyó esto, se fue triste porque tenía muchas riquezas. Lo segundo que te quiero compartir es que el Señor no solo salva a grandes pecadores, sino que además los usa para sus propósitos. Escuchá lo que dice 1 Corintios, capítulo 1, versículo 27. Sino que Dios eligió lo necio del mundo. ¿Qué eligió el Señor? Lo necio, para avergonzar a los sabios, y a lo débil del mundo, para avergonzar a lo fuerte. También Dios escogió lo vil de este mundo y lo menospreciado, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie pueda jactarse en su presencia. ¡Wow! Yo quiero darte la bienvenida al equipo de fracasados y perdedores. Porque de eso habla la Biblia. De personas que quizás nadie dio un centavo por vos. Nadie daba un centavo por mí quizás, pero el Señor desde la eternidad me estaba observando como observó a Mateo. ¿Sí? Y dijo, voy a tener un encuentro cara a cara con vos en determinado momento. Y a medida que intimemos voy a revelar mi plan, el plan de eternidad, la asignación que yo tengo con tu vida. ¿Cuántos creen esto? ¿Cuántos han sido procesados por el amor de Jesús? Claro que sí. Cuán grande e incomparable de verdad en nosotros, que antes de Cristo
Estábamos perdidos, pero ahora con Cristo somos instrumentos de su amor y podemos ser usados en sus propósitos. ¿Hay necesidad? Claro que sí. Y más que nunca, hermano querido, yo quiero animarte a que como iglesia justamente podamos ser brazos extendidos en nuestra sociedad. Nuestra nación necesita de Dios, necesita de la iglesia. Y yo sé que vos esta noticia la sabés. La iglesia somos vos y somos todos nosotros. Qué interesante, dice que Mateo en el capítulo 9:10 dice, y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa de aquí, que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Todo aquel que tiene un encuentro con la gracia que nos transforma, con el poder de Jesús, con la presencia del Espíritu Santo, su vida impacta de tal manera que quiere llevar el mensaje. De gracia recibiste, de gracia vamos a dar. ¿Cuántos comparten esto? La pregunta que yo te hago es hoy, ¿cuántos de nosotros estamos invitando a nuestra mesa para hablarle de Jesús? En esta semana, ¿cuántas personas pudiste llevar a tu mesa personal y hablarles del Señor? No nos callemos, sabiendo que Dios tiene propósito de grandeza. Este es el año donde dice que nos vamos a multiplicar, vamos a ver abundancia en nuestra vida. Pero que, hermanos, no seamos egoístas, que no sea todo para nosotros, ¿sí? Que podamos ver ese cumplimiento de promesa hacia los que no conocen al Señor también. La palabra rema habla de multiplicación. ¿Cuántos creen que nos vamos a multiplicar en cantidad de miembros? ¿Cuántos lo creen? ¿Vos lo crees de verdad? Pero va a depender no de un equipo de liderazgo, de un equipo de encargado de red, no, de nosotros. Yo no sé en este momento cuántos seamos acá en la iglesia. Si me pueden decir ahí atrás, más o menos una idea, ¿cuánto hay? ¿Cuántos? 116 personas en este culto presencial. Qué hermoso. Pero ponete a pensar algo conmigo. Hacemos un cálculo matemático rápido. Si nosotros una vez por semana consolidamos una persona, y no quiero decir que no lo hagas, y de repente tomaras el desafío de invitar a esa persona al domingo, eso sería una multiplicación preciosa. ¿Cuántos creen esto? Nos estaríamos multiplicando y estaríamos haciendo lo que Jesús nos encomendó hacer, el ir y hacer discípulos. Nunca pierdas, hermano querido, lo que Dios tiene con tu vida. Dios tiene cosas grandes. Y no hay nada más hermoso en la vida que servir al Señor. ¿Cuántos creen esto? Desde tu lugar, desde tu trabajo, desde tu oficio, desde tu profesión. Y aún si estás sirviendo dentro del ministerio, quiero invitarte a que te prepares aún más. Porque hay mucho más de Dios. Esto es el comienzo de lo que Dios va a hacer. Este es un nuevo tiempo, una nueva temporada para la iglesia. ¿Cuántos creen esto? Lo tercero que te quiero compartir, y por último, que me llama muy poderosamente la atención, y seguramente vos lo leíste y seguramente también, es que seguir a Cristo implica dejarlo todo. Qué fuerte que es esto, ¿no? Mateo 10, versículo 37 al 39 dice lo siguiente: el que ama a su padre o a su madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a su hijo o a su hija más que a mí no es digno de mí. El que no toma su cruz y me sigue no es digno de mí. El que halla su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. Decir esto en el contexto histórico donde caminaba nuestro Señor fue muy abrumador. Más para las costumbres orientales, ¿no es cierto? Donde se respetaba mucho la relación padre con hijos y las culturas practicantes según la religión. Jesús les estaba diciendo, es bueno que ames a tus hijos, pero no más que a mí. Yo necesito que me pongas en el primer lugar de tu vida. Y es eso lo que el Señor cada día trata a través del Espíritu Santo, lidiar con nuestros caprichos almáticos, nuestros caprichos emocionales, para que la presencia de Jesús sea el número uno en tu corazón. La pregunta que hoy nos tenemos que hacer, si hay situaciones que se entronan en nuestro corazón, el Señor nos está llamando en esta mañana. Y con su tierna voz nos está diciendo, sígueme. Pero el sígueme, como dijimos recién, es dejarlo todo. ¿Sabes? En Roma cuando se levantaba una cruz,
significaba que un reo iba a morir en el Gólgota. Y la cruz significa, siempre me voy a acordar la enseñanza de Juan Carlos Ortiz, en el Instituto Bíblico, cuando nos dijo a un grupo que estábamos ahí: les voy a animar que en esta noche tomen 2 palitos de helado y hagan una cruz y la pongan en su mesita de luz. Y cuando miren esa cruz, antes de apagar la luz e irse a dormir, pregúntense a sí mismos si realmente estoy muerto ahí en esa cruz. Si mi vida está juntamente crucificada con Él. Y bueno, fue una experiencia, ¿no? Poner durante una semana ahí esa crucecita y preguntarse. Y tenemos tantas cosas dentro nuestro que tenemos que dejar. ¿Sabes lo que me llama la atención de algunos hombres? Que también dijeron que cuando Jesús, hay apóstoles como Pedro y Andrés, estaban pescando y Jesús los llamó y les dijo: síganme. Ellos dicen que lo dejaron todo y siguieron al maestro. Pero después que Jesús murió, ellos volvieron a sus costumbres antiguas. Algo que me maravilla de esta historia, que Mateo tuvo obediencia hasta el final. Obediencia. No retrocedió. La respuesta del discípulo no consiste en una confesión de fe en Jesús, sino en un acto de obediencia. ¿Cuántos están dispuestos en esta mañana a dejarlo todo por Él? ¿Cuántos realmente en esta mañana vinieron diciendo: Señor, hasta donde vos me pidas yo voy? Pero hay cosas que quizás tengo que dejar. Algo que me gusta de Mateo, que dice la Biblia literal, que él estaba sentado. Y sentado, ¿sabes qué significa? Muchas veces estar cómodo en nuestro lugar. Estar apachuchados, como dice alguien. Nos acostumbramos a Jesús. Nos acostumbramos al culto. Nos acostumbramos a los grupos red. Nos acostumbramos al Zoom. Sí, Señor, vos sabés que yo te amo. Y ahí estaba Mateo. Él sabía que del momento que él se iba a levantar, había cosas que iba a soltar muy fuertes. Ya no iba a haber esa paga extra. Ya no iba a haber toda esa riqueza que tenía. Él tenía que renunciar porque el maestro lo estaba llamando. De esa manera, un día te encontraste cara a cara con Jesús. Y Él te susurró la misma voz que le susurró a Mateo: sígueme. Pero hoy quizás hay cosas que son como resorte muchas veces en nuestra espalda y queremos caminar hacia Él. Y hay cosas que nos retroceden. Que hoy sea la mañana de volver a escuchar esta tierna voz que nos dice: sígueme. Iglesia, necesito seguidores. Como te dije antes, el Señor nos dejó una asignación: ir y hacer discípulos. Pero ¿sabes qué? Lo que aprendí a través de Mateo, que Jesús primero les dijo: venid en pos de mí. Y eso es lo que en esta mañana tenemos que aprender: intimidad. Si querés que la palabra rema venga sobre tu generación, sobre tu vida, vas a tener que tener intimidad. Muchas veces vamos a la presencia de Dios, mi amado, simplemente a pedir. Pero quiera que Dios nos dé esa gracia para conocerle. Y si no lo hiciste, esta es la palabra de ánimo que te traigo en esta mañana. El Señor nos está llamando a una intimidad más profunda. Me gusta cuando Jesús le dijo a Pedro: Pedro, boga mar adentro. Las grandes bendiciones no están en la orilla. Y percibo que muchos de nosotros, cuando el Señor nos está llamando y nos dice: hijo, vení que tengo muchas cosas que hablar con vos, nos quedamos en la orilla. Sí, Jesús, ya voy, espera un cachito. Y ponemos nuestras cosas por delante. Y ahí está el Señor: hijo, vení, boga mar adentro. Todos conocemos lo que pasó en Lucas 5. Dijo que la pesca fue abrumadora. Fue tanta la bendición que recibió Pedro, dice que las barcas se rompían y él tuvo que compartir. Y esto es un llamado de atención para la iglesia. ¿A cuánto estamos sentando en nuestra mesa? Vuelvo a repetir: me encanta Jesús. Me encanta nuestro Señor.
Él se sentaba con cualquiera a la mesa, charlaba con prostitutas, charlaba con quien sea y les predicaba de la bondad y el amor de Dios. ¿Estás dispuesto para hacer eso? Hubo un discípulo que no creyó en el Jesús resucitado. ¿Cuántos se acuerdan? Ahí estaba Tomás. Ahí estaban los muchachos. ¡Wow! El Señor resucitó. ¡Tremendo! Cumplió su promesa que al tercer día estaban todos revolucionados. Y ahí apareció, ¿no? Ahí apareció Jorgito. Dijo, ¿dónde está Jesús? Si yo no pongo mi mano, ¿dónde? En sus llagas, no voy a creer. Termina de decir eso, ¿quién aparece? Ahí aparece Jesús. Tremendo el Señor, ¿eh? Siempre nos está sorprendiendo. Siempre nos está tapando la boca el Señor. Amén. ¿Y qué le dijo? Vení, Tomás. Pero ¿sabes qué? Ya no son llagas. Son señales. Ya no había heridas. Cuando Jesús viene a nuestra vida, Él sana nuestras dolencias. Él colma tu vida y sacia. Y dice la Biblia en el Salmo 103 que te rejuvenece como el águila. ¿Sabes qué quiere decir? Vos fuiste sanado de heridas. Fuiste libertado de ataduras. Fuiste lleno de la presencia de Dios. Vos sos una señal para este mundo. Y muchos, no importa cuán grande haya sido tu herida, es más grande tu señal para tener autoridad, para mostrar a aquellos que no conocen a Jesús. ¿Lo crees? Quiero invitarte a que te pongas de pie entonces. Nunca olvides que Jesús te está llamando. Señor, te bendecimos en esta mañana. Señor, vos sos nuestro motivo de adoración. Y yo te agradezco tanto, Señor, que un día en tu infinita misericordia pusiste tus ojos en mí, Señor. Mi vida estaba descarriada, perdida, como muchos hombres al leer tu palabra. Pero tú me recogiste con tu gracia, con tu amor y con tu perdón. Y aunque muchas veces, Señor, mi carnalidad tiende a rendirme a esta cultura mundanal, tus lazos de amor me sujetan y me traen a ti, a tu corazón. Yo quiero invitarte, querida iglesia, que por unos minutos recordás ese momento que te encontraste con el amado. Decirle, Señor, qué hermoso día que tuve con vos. Me sentía tan sucio, tan miserable, pero tu amor me abrazó en ese momento. Y esa miseria que sentía, esa inmundicia que sentía dentro mío, se transformó en tu perfecto amor abrazándome y dándome certeza de lo que un día harías en mi vida. Muchos de nosotros durante mucho tiempo hemos lidiado con situaciones que creíamos que eran demasiado grandes para Dios. Pero Dios a todos, hermano querido y iglesia querida, nos sorprendió. Por unos minutos yo percibo que en esta atmósfera el Espíritu Santo te quiere traer a memoria esos días. Cuando vos creíste que no eras nada delante de sus ojos, pero Él te recogió y te amó, así como lo hizo con Mateo. Y te dijo y te susurró en tus oídos, sígueme. Hijo, hija, sígueme porque tengo grandes cosas para vos. No importa tu pecado. Yo no estoy mirando tu pecado. Estoy mirando tu corazón. Yo quiero sanarte, yo quiero libertarte. Yo quiero llenarte con mi presencia. Porque he decidido que voy a usar tu vida. Voy a usar a tus hijos. Voy a usar a tu generación. Y serán benditos. Mi mano estará sobre ti. Y nadie te podrá hacer frente. Quiero invitarte a que levantes tus manos ahí donde estás. Y te llenes de la presencia del Espíritu Santo. Y le digas, Señor, gracias. Inmerecida gracia, inmerecido regalo tu salvación. No lo merecía. Pero como siempre lo haces, una vez más, nos volvés a sorprender. Y esta es la mañana que Dios quiere volver a traer conciencia
de lo importante que sos para Él. No importa lo vil que vos te sientas, su gracia te abraza en esta mañana nuevamente. Y si estás apartado del Señor, quiero invitarte que hoy donde estás levantando tus manos le digas: Señor, ven a mí. Espíritu Santo, atrae mi corazón. Yo me vuelvo a ti de todo corazón. Y miro la condición de mi corazón y me acerco. Y vos que hace mucho tiempo estás en el Señor, decirle: Señor, renova mis fuerzas. Renova mis fuerzas. Vos eres mi causa, Jesús. Mi causa eres tú, Señor. Vivo para ti. Mi familia es para ti, Señor. Muchos hombres de la Biblia, tomándolo todo, dejándolo todo, le siguieron. ¿Estás dispuesto a seguir al amado? ¿Estás dispuesto a compartir tantas veces sea necesaria su palabra en otros? ¿Estás dispuesto a ir por niños, por jóvenes, por adolescentes, por familias enteras, por matrimonios que están destruidos? ¿Estás dispuesto a ir a orar a los hospitales, a las cárceles? ¿Estás dispuesto a ir a los geriátricos, a visitar a los adultos mayores? ¿Estás dispuesto? Te dice Dios. Sígueme. Vení en pos de mí y yo te voy a enviar, dice Dios en esta mañana. Padre, en el nombre de Jesús, ministra a tu pueblo, Señor, así como ministraste mi vida. Señor, que estos 3 simples conceptos queden una vez más grabados, porque hoy ha sido de recordatorio para nosotros. Que vos perdonás, Señor, todos nuestros pecados. Que vos tenés un propósito grande, pero vos estás llamando a una iglesia que lo deje todo por seguir a Jesús. Que lo deje todo por seguir la causa del Señor Jesús. Gracias, Señor. Escúchanos, Señor, en esta mañana. Mientras te adoramos y mientras te bendecimos. Sí, Señor. Él está aquí. No te distraigas. Sí, Señor. Escucha el sonido del corazón. Sí, Señor. Te amamos. Te amamos. Sí, Jesús. Oh, es a ti a quien